Muy buenas tardes para ustedes. Aquí los saludamos desde esta noche de Roma. Una jornada intensa también la de este domingo porque la gente vino masivamente a visitar la tumba del Papa Francisco en esta basílica. Vean lo que es este lugar. Es la Basílica de Santa María, la Mayor, es decir, una de las 4 basílicas papales que no está ubicada esta justamente dentro del Vaticano, está aproximadamente 35 cuadras, pero en donde Francisco tenía esa devoción tan particular que venía a saludar a la Virgen, porque esta basílica, a diferencia de otras, esta está dedicada de manera directa a la Virgen María. Por eso, Francisco venía a saludar a la Virgen aquí, es un templo mariano. Y claro, ustedes se preguntarán, hoy, cuando se abrieron las puertas, hasta hace un ratito nada más, porque hace 5 o 10 minutos se cerraron las puertas, ¿cuánta gente pasó por acá? Yo recién le pregunté a la gente que está encargada de la seguridad cuánta gente ingresó durante el día de hoy. Hicieron un cálculo, por lo tanto, este dato no es oficial, no es final, pero me dijeron 45.000 personas. Me pareció un dato extremadamente alto, así que lo vamos a tomar con pinzas por ahora. Esperemos a que esté el dato oficial de cuánto es, porque esto es un dato extraoficial que me dio la gente encargada de seguridad, pero me dijo 45.000 personas. Así que, bueno, indudablemente es una afluencia muy grande. Inclusive la basílica tuvo que permanecer abierta 2 horas más. Iba a cerrar a las 8 de la noche, hora de Roma, y cerró hace un ratito nada más, a las 10. Y mañana va a estar abierta a partir de las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Así que, bueno, los organizadores de acá de la parte de seguridad dicen, bueno, esperamos todavía una afluencia mucho mayor, no mayor, pero sí una afluencia constante, intensa, a pesar de que ya no sea fin de semana. Diego, ¿sabés qué? Nosotros estábamos al aire muy temprano, hoy 7 de la mañana hora argentina, y empezamos a abrir satélite desde ese lugar. Y las colas ya eran de 200 o 300 metros a las 7 de la mañana, hora argentina. Además, el ingreso era lento por esa carpa que recién mostrabas vos, donde se colocan, entiendo, detectores de metales y de alguna manera se blinda el lugar, se aporta seguridad para la gente que vaya a entrar y para los que están dentro del espacio físico, lo que vuelve un poco más lenta la entrada, pero había una cola impresionante, que en un momento se cerró. Nosotros pensábamos que era para cerrar las puertas, pero no, era porque distintas autoridades, antes de partir desde Roma hacia sus países, decidieron también ir a visitar la tumba del Papa Francisco. Entonces por momentos no se permitía la entrada de la gente para liberar el lugar, permitir a esos líderes ingresar y luego irse. Pero no me sorprende si hubieran sido 45.000 las personas que pasaron por allí, porque fue incesante y fue a lo largo de todo el día, lo podíamos ver a través del satélite. Por supuesto que no son cifras oficiales, como decías vos, pero la conmoción me parece que se va a extender y la devoción también, Diego. Sí, y fíjate que esta plaza todavía a esta hora, Guille, tiene gente que está por aquí. Había un grupo de españoles que estaban por acá, aquí me estoy acercando a ellos, yo estaba hablando hace un rato, que bueno, nos estaban expresando su sentimiento a estas horas, ¿no? Porque, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde vienen? Nosotros de Andalucía. Y De Jaén concretamente. ¿Y ustedes? Nosotros de Madrid. De Madrid. Bueno, a ver, como españoles, ¿qué mirada y qué pasa por el corazón cuando recuerdan al Papa Francisco? Un sentimiento muy fuerte, lo tengo. Un aprecio muy grande. Lo hemos valorado mucho en España, muchísimo este hombre, mucho. Y hemos sentido mucho su pérdida, que nos ha cogido de improviso, a pesar de los 38 días que ha estado hospitalizado y estaba ya delicado. Pero que lo hemos apreciado muchísimo, hemos sentido muchísimo. Ha movido mucho a la juventud. Sí. Ha movido mucho a la juventud. Señora, usted, si tuviera que destacar de Francisco aquellos elementos más sobresalientes, ¿qué elegiría? Yo, su humildad. Un papa muy humilde y que no ha querido grandes cosas, ni de anillo papal, ni de su tumba muy sencilla, su humildad. ¿Ha podido entrar a ver la tumba?
Pues hemos venido, pero ya estaba cerrado. Mañana pensamos, sí. Bueno, señora, y el hecho, y a usted también le pregunto, ¿no? Que de un papa latinoamericano que habla nuestro mismo idioma, ¿no? O que hablaba nuestro mismo idioma, ¿qué significado es? ¿Qué significa Para eso? nosotros es muy importante, ¿no? Que hable español, ¿no? Que es el primer papa que habla español, ¿no? Francisco era un hombre muy, no sé, para nosotros, un hombre del pueblo, ¿no? Un hombre que estaba con los pobres, que estaba con los necesitados. No, con el pueblo le gustaba el contacto con el pueblo, el contacto llano. ¿Un papa diferente? Yo creo que ha sido una gran persona. Ha sido un papa que en nuestros corazones lo llevamos. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, aquí Diego, estas cuatro personas provenientes de España, de Madrid y de Andalucía, sí. Diego, bueno, primero decirte el orgullo que siento de alguien que te conoce hace 30 años, de que estés ahí, por tu fe, por tu cariño con el Señor y por tu religión, ¿no? Y por tu bondad. Y después preguntarte si vos pensás que la catedral se va a convertir en un sitio obligado de los argentinos, ¿no? Teniendo en cuenta que está cerca de la embajada. Sí. Sí, a ver, mira, Mariano, este lugar es un lugar que ya de por sí es un lugar muy visitado. Todo el tiempo por acá vienen turistas. Acá está lleno de hoteles, esta zona cercana a lo que se conoce como Termini, todo el tiempo. Pero ahora suma este nuevo dato, que el Papa Francisco está sepultado en este sitio, y no es quizás como otro papa que, bueno, uno puede saber si está aquí o no sepultado porque tiene que remontarse a la historia, leer, investigar y demás. No, esto ha sido algo absolutamente público y mundial, y el hecho de que no esté en el Vaticano, sino que esté aquí, es un dato que sobresalió en todos estos días. Entonces, indudablemente, saber que la tumba de Francisco está en Santa María Maggiore es un dato que aquellas personas que visiten Roma lo van a tener muy, muy en cuenta a la hora de hacerse una parada, un recorrido en este lugar. Yo quería primero decirte que sos nuestros ojos un poco en Roma y que vemos tu emoción también en todo tu relato, así que agradecerte. Y después preguntarte por un lado lo que tiene que ver con esta iglesia, porque también sé que es una iglesia muy importante en el peregrinaje, justo en un año de jubileo, de indulgencia plenaria, de la visita de las 7 iglesias, y esta es una de las visitadas para conseguir esta indulgencia plenaria tan importante para la fe cristiana, que es como un reseteo, para decirlo así en términos simples, un reseteo del alma, ¿no? El perdón de la pena temporal de los pecados es realmente muy importante. Esta iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué significa para vos estar ahí? A ver, es indudablemente que un templo gigante, enorme, lo primero que uno observa es el impacto visual, ¿no? Cuando uno llega aquí, el impacto visual es lo primero que observa. Lo segundo que uno empieza a recoger es el testimonio de la gente. Todavía no tenemos nosotros, porque hasta ahora no hemos podido hacerlo, no hemos podido ingresar. Trataremos de hacerlo en el día de mañana. Pero fíjate, Nora, lo que es la historia y lo que representa esta iglesia dentro de este circuito de iglesias papales. Esta iglesia, de acuerdo a los registros que existen, tiene su historia remontándose al año 360, en la época del Papa Liberius, quien mandó a construir este lugar. Claro, como toda construcción de tanta data, luego ha sufrido reformas, modificaciones, cambios, ampliaciones, demoliciones y demás, pero indudablemente que es un templo de los más antiguos que existen, y que, bueno, hay que remontarse a esa época para tener los primeros registros, y ahora cobra más importancia, más relevancia que nunca a partir de esta decisión de Francisco de pedir que sus restos descansen aquí. Es difícil encontrar un eje a una charla tan compleja. Es compleja por la sencilla razón de que tiene muchos abordajes, pero siempre recaigo en el más sencillo. Por lo menos me gusta abordarlo desde el más sencillo a nosotros que somos argentinos y que nos sorprendió, decía al principio del programa, qué rápido pasó todo, desde el mismo momento en que conocimos la noticia de que Jorge Bergoglio, el argentino, iba a ser papa, se llamó Francisco hasta hoy, parece que fue ayer.
y quedó inmerso en las tensiones políticas de la propia Argentina, a tal punto que tal vez por esa razón, nadie lo sabrá jamás porque él nunca lo confesó, no haya vuelto a visitar su tierra. Ahora, sí entiendo que a muchos de nosotros, me incluyo en eso, nos empieza a caer la realidad de la importancia de este hombre en la historia, no solamente de la Argentina, sino también del mundo, y cuánto va a pesar su legado, que en definitiva la trascendencia es lo que hace a un hombre grande o no, y el lugar que va a ocupar no solamente en la historia argentina, sino también en la historia mundial. Y realmente es impresionante, es impactante el logro de haber llegado a ser papa por el lugar de donde venía y por su propio origen, y además lo que hizo después en la iglesia. Seguramente la historia se encargará, pero digo, como argentino te ha tocado el honor de estar en ese lugar. Probablemente también con el paso del tiempo y como periodista logres dimensionar todas estas horas que estás viviendo con mucha emoción, porque hoy también le decimos a la gente, más temprano hicimos un móvil desde el centro de Roma que gustó muchísimo, dicho sea de paso, le gustó muchísimo al público y de alguna manera transparentaba esa emoción de Nicolás de estar en el lugar. Básicamente es algo que me gusta hacer, disculpa que fue tan larga la pregunta, fue una reflexión mezclada con pregunta, pero me gusta más saber qué te pasa a vos, al Diego, que sé que sos de Luján y que sé que sos devoto, como decía Mariano, que al periodista, ¿no? De haber vivido todo eso. A ver, Guille, te pido no responder esa pregunta, la responderemos en tal caso en Se va a emocionar. momento. Ahora yo lo que quiero hacer es mostrarles dónde está esto. Vamos a cambiar de tema, permitime. Te voy a tratar de escapar a eso de la manera más elegante posible. Te pregunto, Pero, mira, bueno, algo para Más que más simple, que tiene que ver con este Sí. domingo tan importante. Recién esta gente de España hablaba de la juventud que acercó Francisco a la iglesia, y hoy también fue un día muy especial porque era justamente un domingo que la juventud estuvo presente, ¿no? ¿Qué pasó con esos jóvenes que iban transitando Claro. por Roma en el día de hoy? Bueno, cuando nosotros caminábamos por Roma todos estos días, Nora, especialmente desde el viernes al sábado, al domingo, había jóvenes por todos lados, porque tenían una visita, viaje programado por este jubileo, y la juventud tenía un papel preponderante justamente este fin de semana. Así que por donde caminabas había grupos de jóvenes, por todas estas calles. Así que bueno, les quiero mostrar esto, que además de este edificio majestuoso, emblemático, visitado, ¿cómo se llega acá? ¿Es un lugar que está complicado para llegar? No, está en pleno centro y miren lo que es esto. Quería mostrarles esto. Te seguimos. Uno empieza a caminar por acá y veo la calle donde pasan los colectivos, pasan los autos, se va a los hoteles, levanta la cabeza y mira y lee Grazie Francesco. Ay, qué lindo. Bueno, entonces uno baja la cabeza y sigue con la rutina cotidiana. Entonces, esto está en el medio del paso, nadie tiene que hacer nada raro para llegar a Santa María Maggiore, simplemente seguir el circuito callejero de Roma, y acá Roma es una ciudad que toda esta área se puede realizar caminando sin ningún tipo de problema. Hay que estar dispuesto a hacerlo nada más, y bueno, se puede llegar hasta aquí y se puede visitar. Dos preguntas te quiero hacer. La primera, más mundana, ¿no? Contame si se puede comer hasta altas horas en Roma, por ejemplo. Vos estás con el equipo, creo que está Murray, ¿no? Sí. Está Murray, le mandamos un abrazo también. Claudio Merino. Claudio Merino. Claudio Merino. Claudio Merino, gran uno de nuestros número uno de este canal, como vos. Digo, contame eso, y después me gustaría contarte a vos quién te gustaría como papa. De los que suenan, de los que están ahí, un latinoamericano, un asiático. A ver, primero, lo que me preguntaste con respecto a la noche. Ir a comer. comer. La noche A de ver, Roma depende de los lugares, se cierra antes o se cierra después. Por ejemplo, si uno está en la zona del Vaticano, a las 6, 7 de la tarde cierra todo. Sí. Ahí no queda prácticamente, en esa área Vaticana no queda nada abierto. Si te vas un poco a las adyacencias, periferias, algunos lugares que son céntricos, pero que no están enclavados en las áreas más turísticas, a las 9, 10 de la noche cierra toda. Fíjate, por ejemplo, ahí en la esquina, ahí Claudio te va a enfocar ese lugar de la esquina. Eso es un restaurante, ya cerró. Son las 10 y... A ver qué hora es, 10, casi 10 y media, ¿no? Sí. Claro. Sí, 10 y 26 de la noche ya cerró. Ahora, hay algunos lugares que quedan un ratito más abiertos, sí, aquel que estaba allá enfrente todavía está un poco más abierto, quizás ese cierra a las 11 o a las 12, pero no mucho más que eso. Se cena, se come bastante temprano.
Claro. La chelatería y eso. Me Y la preguntabas otra. lo otro, Mariano. Lo otro, atenti con esto. Sí, lo otro, mira, vos es que hay algo que en este caso no lo tengo claro, porque en otras ocasiones, cuando falleció Juan Pablo II o cuando Benedicto XVI decidió dar un paso al costado, había varios cardenales que sonaban bastante fuerte y que uno podía conocer un poco más su perfil, su semblante y poder tener una idea. Así que en este caso es algo totalmente distinto. Es como que, creo yo, esta noticia sorprendió al mundo, a todos, incluso a nosotros, y poder pensar en quién podría ser o qué perfil podría tener es, sinceramente, una interrogante, es una pregunta que quizás hoy no te puedo responder. En un mundo muy cambiante, dicho sea de paso, ¿no? Claro. Casi que sería muy difícil de calcular y además porque el diseño del cónclave está hecho para los tiempos donde no existía la comunicación. En aquellos días venían desde diferentes lugares del mundo, incluso de lugares no tan lejanos, pero se tardaba mucho tiempo en llegar, de ahí ese espacio de 9 días, que ahora se resuelve con un vuelo que dura como máximo 12 horas. Es decir, que desde el mismo momento de la sepultura que se produjo hoy hasta el inicio del cónclave, aproximadamente el 5 de mayo, hoy permiten reuniones previas y comunicaciones previas que antes no existían, y conocer el contexto mundial de otra manera, tomar contacto con otros líderes, saber qué piensan. Todo eso antes no existía, lo que puede dar espacio claramente para una sorpresa, como ya ha ocurrido, de hecho, con el propio Bergoglio, con el propio Francisco. Ahora, qué interesante esto del Papa argentino. Vuelvo al mismo punto, Diego, qué interesante, porque creo que ninguno de nosotros logró dimensionar esto. Claramente era una gran alegría, claramente era un lugar de ventaja para nuestro país, pero ahora que no está, comprendemos el verdadero alcance. Nos quedamos sin padre, como Sí. dijo García Cuerva, ¿no? Pero entender su trascendencia y lo que afectó en los corazones y en las almas del mundo entero, ¿no? Por refugiados, por jóvenes, por esta búsqueda que él tenía, que quizás nosotros nos quedamos en otro lugar y hoy podemos encontrar esta dimensión, ¿no? de su legado, de su llegada como Papa. Sí. Ahora, fíjense que esto nosotros lo comentábamos bastante durante todos estos días, pero quizás se podría interpretar que el hecho de que el Papa haya sido argentino también contaminó un poco la manera de verlo. Es decir, el ojo argentino quizás lo mira con ojos argentinos, justamente. El ojo de otra parte del mundo lo ve, saca esa componente argentina, y lo ve de otra manera, y prueba de ello era lo que nos decían recién estos españoles. Ustedes escuchaban, por ejemplo, 4 testimonios recién que hablaban del Papa con una mirada española, y es muy diferente a la mirada que habitualmente podríamos haber tenido desde Argentina. Una pregunta con respecto al legado, obviamente no sabemos qué puede ser, qué puede pasar, pero entender un poco en el sentir de la gente, si la idea va a ser para la gente o lo que le gustaría, lo que vos escuchás, seguir este legado disruptivo y de alguna manera rebelde, vanguardista de Francisco, que habló del oro del Vaticano, habló del Banco Ambrosiano, habló de los divorciados, fue muy inclusivo, o algo que sea más volver a la doctrina de la Iglesia un poco más de derecha. ¿Qué es el sentir? ¿Cuál es el sentir de la gente? ¿Qué sentís vos? A ver, es muy fuerte, Nora, es muy fuerte la ola, digamos, no quiero decir presión de la gente, pero sí esa ola de opinión en cuanto a que el próximo Papa debería ser la continuidad de Francisco, o incluso quizás superador a Francisco, pero siempre en la misma dirección. Pero desde la Iglesia misma, los fieles mismos, y dice, bueno, el próximo Papa no debería ser el Papa que quiera la gente, sino el Papa que quiera a Dios. Claro. Diego, te mandamos un abrazo grande, gracias por quedarte hasta tan tarde allí en Roma. Un abrazo para vos y para todo el equipo. Nos vemos mañana, seguramente, porque te queda mucho trabajo por delante. Abrazo. Nos vemos. Abrazo fuerte. Chao, un abrazo. Seguramente. Un abrazo. Mientras